Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a Vamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de ese segundo paso que dimos en este país y sí, vamos a contarles un poquito más de nuestra historia de au pair. Angie. Hola a todos, muchas gracias por todo el amor que le han dado a nuestro primer episodio de Vamos. Y como Vanessa ya mencionó, vamos a continuar con esta historia de cómo fue nuestro segundo año y nuestra finalización a este programa Au Pair. ¿Quieres comenzar tú, Vanessa? Sí, bueno, ya en este segundo año, como yo les venía comentando, estábamos en el auge de todo lo que era el COVID, estaba supremamente estresante. Fue un periodo, o sea, literal como un capítulo de Black Mirror, o sea, muy, muy loco, como nada que absolutamente nadie estaba esperando en ese momento. Y una de las cosas que pasó muy interesante, especialmente para las chicas que eran au pairs en ese momento, es que había ese dilema de se va a acabar el programa, nos devolvemos para nuestros países, vamos a encontrar familias para un segundo año, porque claramente, pues, no podíamos salir del país. Y es muy curioso como ver, al ver que nosotras estamos como tan indefensas, como tan solas en este país, como que la agencia y las mismas familias nos hacían ver que el programa se va a acabar, ustedes no van a conseguir otras familias, como esa confusión de que no éramos, por decirlo así, necesarias, pero en realidad estaba pasando lo opuesto. Las au pairs pasaron, no, o sea, pasaron a ser unas personas que puedan traer de otro país muy fácil, como algo muy transaccional, que pasamos a ser algo ya a ser prácticamente oro en este país, porque así como nadie podía salir, pues nadie podía entrar por el COVID. Entonces, las familias empezaron a darnos un poquito más como de incentivos para traernos a ellos. Yo recuerdo que mis primeras entrevistas para conseguir una familia en el segundo año ya estaba en ese auge del COVID, encerrada en esa casa allá en Washington State. Y recuerdo mucho que al principio las familias eran como, sí. Vienes acá, te pagamos los 195.75 porque ese es el sueldo exacto, no es ni siquiera $200. Y si algo te compramos lo que quieras de más del almuerzo en la semana del mercado. Y yo como que, bueno, esa era como la normativa, ¿no? Y ya cuando de un momento a otro esa misma familia un día me escribe y me dice, ay, mira, ahora te vamos a dar un tiquete mensual para que puedas coger el bus y no tienes que pagar eso. Como que empezamos a ver beneficios y ahí yo me empecé a dar cuenta como, como que estamos empezando a tener un valor agregado. Pues de esto, una familia del mismo sexo que estaban ellos en ese momento localizados cerca de Washington, D.C., me escribieron. Recuerdo mucho que tuve la entrevista con ellos y ellos me dijeron, mira, somos una familia del mismo sexo, vamos a tener gemelos por un proceso de surrogate. Una surrogate es una mujer que ellos pues alquilan para que pues los bebecitos crezcan en su vientre y que necesitamos una au pair. Quisiéramos saber si quieres trabajar con nosotros. Me dijeron los beneficios y yo recuerdo que algo que no me gustó de ellos fue como, no vas a tener carro. Y pues acá en Estados Unidos, o no, Angie, el carro son las Sí, es piernas de uno. muy importante. Y aparte que, pues bueno, veníamos de esas ciudades en Washington State que eran unos pueblos súper lejos, entonces tocaba carro sí, sí o sí. Entonces, pues ya nada, yo recuerdo que les dije a ellos, no me interesa porque no voy a tener carro y la verdad estoy buscando pues algo donde me den un carro y pueda explorar, porque lo importante para mí en ese momento era pues viajar y seguir conociendo, independientemente de que era el COVID y decían, no se puede viajar, no se puede hacer nada. Y claro, con esta familia también les dije, bueno, yo sé que estamos en el auge del COVID, pero voy a tener la oportunidad de salir, conocer gente, porque aquí yo estoy encerrada y no quería salir de un encierro pues a otro encierro. Y recuerdo mucho que a la hora él me envía un correo como, Vanessa, sí, te queremos con nosotros, te vamos a dar un carro, te vamos a dar una tarjeta de crédito para tus gastos personales, vas a tener tus fines de semana libres porque cometí en el error garrafal que con la primera familia solamente tenía 2 fines de semana libres al mes y mis otros No. días de descanso eran durante la semana. Terrible, lo peor, no lo hagan jamás. Peor, lo peor que puedo haber hecho en mi vida. Y Sí. pues nada, pues obvio, uno de la emoción, uno como que no piensa, pero bueno, en fin. Y nada, me dijeron eso, me dijeron, y bueno, otra cosa, me dijo, nosotros no podemos viajar porque pues tenemos dos bebés pequeños y están en el COVID, pero si tú quieres viajar a donde quieras ir, nosotros te damos los permisos y te ayudamos a comprar los vuelos porque tenemos muchos puntos. Y yo dije, no, pues nada, aquí fue. No dije como de una, aquí fue porque dije, Dios mío, gemelos, o sea, esto cómo va a ser, y recién nacidos. Pero dije, nada, estaba tan desesperada, quería irme de mi casa en Washington State, ya no quería estar con esa familia porque ya me estaba sofocando, ya se estaba tomando el ambiente muy pesado, porque una cosa es pasar el COVID con tu familia, tu mamá, tus papás, otra cosa es pasar el COVID con gente que no conoce y pues que no te da como Sí. tu valor en ese momento.
Y nada, yo hice match con ellos y súper emocionada, alisté mis maletas y dije, bueno, agarro para Washington, D.C. Pasé de Washington State a Washington, D.C. Y también esa emoción de vivir en una ciudad, porque yo vengo de una ciudad pequeña de Colombia, de un pueblo prácticamente, y llegué a otro pueblo en Estados Unidos. Entonces dije, no, ya Sí. quiero sentir lo que es ciudad, ciudad. Te fuiste literalmente a la otra orilla del país. Cruzaste Literal, todo el sí. país. Y nada, pues ya llegué, DC, una ciudad maravillosa, una ciudad histórica, es la capital de los Estados Unidos, una ciudad con una cultura espectacular, gente de todo el mundo y los Los museos museos. hermosos, esa parte del National Mall donde están todos los monumentos a la Segunda Guerra Mundial, donde están los monumentos al presidente Abraham Lincoln, o sea, todo eso es como tanta cultura y pues eso era lo que yo venía buscando y como que yo decía, quiero ver eso cuando me mude acá a Estados Unidos. Y también la ventaja que ahí sí está muy cerca de bajar a Florida, de ir a Nueva York, de ir a Boston, a Chicago, a Puerto Rico, o sea, como que hay más Es, flexibilidad de moverte a sí, es otros más lados. fácil como viajar. Ujú. Exactamente, como que no está tan lejos de todo como acá en California o Washington State, que Ujú. son estados gigantes. Y ya pues nada, llegué con ellos y recuerdo mucho que llegué y los bebecitos tenían 2 semanitas de nacidos y ahí pues ellos, una pareja del mismo sexo, súper inteligentes, graduados de las mejores universidades del país, una, universidades Ivy League, que para los que no conocen qué es Ivy League significa que son una de las 8 mejores universidades del país, incluido, llegan a ser inclusive las mejores universidades del mundo. Súper cultos ellos también, hijos de inmigrantes, entonces se sentía más como esa apatía a que ellos me recibían. Y yo recuerdo mucho que cuando ellos me presentaban me decían como, ah, sí, ella es Vanessa, ella es nuestra au pair. Y ella es ingeniera industrial también. Y ella aquí viene a estudiar. O sea, como que me daban mi lugar y yo me sentía como tan feliz, como tan valorada. Y nada, la experiencia con gemelos, o sea, Dios mío, las que tengan gemelos sabrán lo difícil que es tener gemelos, porque uno es un ángel y el otro es un demonio. O sea, no hay punto medio. Uno de los niños lloraba todo el día, o sea, era una cosa impresionante, impresionante. Y pues gracias a Dios con ellos tenía la flexibilidad de sacarlos, independientemente de que era el COVID. Ellos en eso fueron como muy flexibles, me decían, si te sientes mal, háznoslo saber y pues nada, haces la cuarentena porque la vida sigue. Recuerdo mucho que ese año, final de año, mi host, uno de mis hosts, él es doctor, él fue el de los primeros en Estados Unidos en recibir la vacuna del COVID y pues claro, o sea, todos como qué emoción que la vacuna, o sea, estaba tan difícil eso de la vacuna y recuerdo mucho que como pues yo trabajaba con ellos, yo fui como a los 15 días a recibir la vacuna y pues obviamente en ese momento eso se sentía un lujo, o sea, uno tener Sí. esa vacuna. Nunca me dio COVID, gracias a Dios, pero la apuesta a la vacuna fue tenaz, pero nada, ellos súper bellos, me dieron una semana de descanso, no la tomaron de mis semanas de vacaciones como muchas familias lo hacen, si te enfermas, que esa es otra cosa, te quitan la semana de vacaciones. A veces acá hay familias que son tan indolentes que no, o sea, piensan que eres un robot. Y pues nada, ellos muy lindo, como que no estás enferma, tranquila, tómate tus días pues de enfermedad. Y ya convivir con ellos fue maravilloso, o sea, un amor tan puro de ellos hacia esos niños, es como un nuevo concepto de vida, ver ellos cómo los tratas y te das cuenta que sí, o sea, la familia tradicional es muy importante, pero también es muy importante que haya amor. Y también súper alcahuetas ellos. Yo en ese entonces estaba con mi novio, ahora esposo, lo recibían en la casa, que venga a comer con nosotros, que cuando te vas a casar con Vanessa, no, mejor dicho, o sea, ellos la recocha feliz de tenernos ahí todo el tiempo. Y ya tuve la oportunidad de ir a lugares súper bellos. Fui a Nueva York un montón de veces. Brutal Nueva York. No vayan en Navidad porque es mucha gente. No hagan ese error. Frío. El frío, bueno, el frío creo que es pasable, yo amo el frío, ¿Sí? pero sí, la cantidad de gente, o sea, no, Angie, o sea, es que es una cosa, o sea, el Transmilenio le quedan pañales, imagínate. Para Mm, los que no saben qué es el Transmilenio, es un sistema de servicio público en Colombia donde te meten así embutido y, o sea, a veces no puedes ni salir. sí. Entonces sí, súper lleno, pero nada, fui a Chicago, hermoso durante el verano, también tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico, me encantó Puerto Rico, las playas, ese mar caribeño delicioso, como que me hizo sentir de nuevo ese sentimiento de estar en casa, porque olvidé mencionar, cuando yo estaba haciendo mi proceso de conseguir nueva familia, también puse mi nombre a uno de estos vuelos de Mm, humanitarios para volver a Colombia, porque como no se sabía qué iba a pasar en el mundo, pues yo dije, bueno,
extiendo, pero pues pongo mi nombre en un vuelo humanitario porque qué tal de verdad se acabe el mundo y yo acá sola. Y pues esta es la hora que no me ha llegado la información de mi vuelo humanitario. O sea, Ay, imagínate, no. nunca me dieron nada. O sea, imposible. Menos mal, gracias. O sea, menos mal nada malo pasó, sino imagínate Sí. cómo hubiera sido. Y ya pues nada, eventualmente con ellos, al final de mi año yo empecé a sufrir como de muchos temas de salud delicados, fuertes, que ya eventualmente en otro episodio hablaremos de eso, porque siento que es un tema muy importante y un tema que a veces nosotros de mujeres no le ponemos atención, que es como sufrir de anemia, de cólicos fuertes, pero bueno, en fin, empecé a tener episodios muy fuertes, tuve que empezar a ir al médico demasiado y fue súper difícil porque yo decía, estaba asustada porque el seguro médico acá para las au pairs es un seguro médico como cualquiera. Y pues yo iba al médico, yo decía, ¿qué tal me tengo que pagar acá? La salud es súper costosa. El Mis seguro de hobbies. las au pair es un seguro que básicamente nos dicen que no lo podemos usar. Sí. Solo si de verdad como que te estás muriendo y tienes que ir a Ujú. urgencias, solo para eso. Nada, nada. Y pues yo estaba súper asustada y pues gracias a Dios nuevamente esta familia, unos ángeles, ellos me dijeron, no, tú estás mal, si algo pasa, pues usa la tarjeta de crédito porque no te vamos a dejar morir acá. Y ya nada, eventualmente pues poco a poco me mejoré, pero bueno, ellos también, al ser unas personas tan educadas, siempre me motivaron a seguir estudiando y a ser mejor. Y yo recuerdo que cuando una de las primeras cosas que hice en DC es que ellos me dijeron, ve a Georgetown, que es una universidad súper linda, y ve a turistear. Y yo recuerdo que ese día llegué a Georgetown y vi a la universidad, e inmediatamente como que yo dije, tengo que estudiar acá, tengo que estar acá, este es mi lugar, o sea, sentí, o sea, como ese sentimiento de pertenencia que yo merezco estar acá, o sea, Sí, este va a ser mi lugar. Y nada, yo recuerdo que esa noche llegué a la casa súper emocionada y yo, ay, quiero estudiar en Georgetown. Y ellos como, ¿qué? Como que se asustaron porque obviamente Georgetown es una universidad privada súper prestigiosa, súper costosa. Y a nosotras de au pair, el programa obliga a las familias a que nos den $500 para ayuda a nuestros estudios, que eso no es nada, ¿sí o no, Angie? Eso es como sí, 50.000 pesos en Colombia para estudiar algo. sí, en realidad uno en Colombia piensa que es un montón porque uno pasa todo a pesos colombianos, pero acá en realidad Ujú, eso no alcanza para nada porque estudiar acá es muy caro. Es muy ujú. caro. Es demasiado costoso. Y pues yo les dije a ellos y ellos como que, ¿y qué quieres estudiar? Y yo, ay, aún no sé, pero mañana les digo. Y ellos como, bueno, me avisas, nos avisas. Y por cosas de la vida, esa noche me metí a uno de los grupos en Facebook de au pair y vi que una chica estaba compartiendo que había hecho el TOEFL en Georgetown y que le había gustado demasiado la experiencia. Y creo que si no estoy mal, el curso valía como $1.500 o $2.000 en ese rango. Y recuerdo que yo dije, no, ¿y ahora yo qué hago? O sea, eso es más de los $500. Y recuerdo que la chica me dijo, mira, es un curso tan bueno que pone el excedente, en realidad vale la pena. Y yo les dije, quiero hacer un curso del TOEFL y ellos como, ok, ¿y cuánto vale? Y yo les dije, vale $1.500. Y ellos, ah, 1.500 tan barato. Entonces, pues ahí, chicas, es donde estén pilas, traten de buscar familias que tengan como una buena estabilidad económica. Con eso, o sea, no les duele ayudarles a ustedes como a crecer. Y pues ahí yo les iba a decir, como yo pongo el resto, y ellos me dijeron, ah, bueno, inscríbete y te enviamos el dinero. Y yo como que no lo podía creer, porque cuando vivía en Washington State, esta familia con la que vivía me inscribieron en las clases para inmigrantes de inglés en Washington State que valían 25 25 dólares. dólares. Y la otra plata se fue a una estación de gas y compró esas tarjetas de regalo y me las dio para que con eso pagara mi gas. O sea, no me dio el dinero. No te dio el dinero. No, a mí Sí. tampoco, a mí tampoco. Yo tomé 3 cursos de inglés, cada uno 25 dólares y el resto de dinero, pues también pudo haber sido mi culpa. Yo no pregunté por que me Ujú. los dieran, pero pues tampoco me los dieron, así que ese dinero se perdió. Esa plática se perdió. Sí. Y pues nada, ellos pagaron el curso y yo súper feliz. Ese tiempo en Georgetown fue espectacular porque me dio una seguridad impresionante. Hice mi curso del TOEFL. Acá en Estados Unidos el TOEFL es supremamente importante si tú quieres como hacer una maestría o estudiar acá en el país. Depende a qué universidad vayas. Hay universidades que te piden un puntaje bajo, hay universidades que te piden un puntaje alto. Ujú. Entonces ahí mismo depende cuándo estudias. Y pues nada, más adelante les vamos a hacer un podcast donde les vamos a explicar cómo pueden lograr ese puntaje alto que les va a permitir acceder a cualquier universidad del país. Y nada, completé mi TOEFL, lo terminé y bueno, historia.
ahí cortica, lo presenté 4 veces porque durísimo. Aprender inglés como adulto no es fácil, Sí. emigrar no es fácil y sacar un puntaje alto para acceder a una universidad, por ejemplo, como Georgetown, necesitas, aunque sea en ese entonces, era 100 puntos y el TOEFL va de 0 a 120. Entonces, imagínense, o sea, el margen de error muy pequeño. Y nada, ya terminando ese año y haciéndolo un poquito más especial, como les dije antes, mis hosts súper alcahuetas ellos. Mi novio en ese momento les dijo a ellos como le voy a pedir a Vanessa matrimonio, va a ser en California, quiero pedirles permiso de que si ella puede viajar esta semana conmigo porque quiero hacerlo especial. Y ellos súper alcahuetas, ellos aman el amor, ellos sí, llévatelo. Hasta nos pagaron los vuelos para venirnos a California. Yo dije como, Wow. ¿qué? Ellos dijeron como, sí, nosotros pagamos los vuelos y todo. Y yo decía como ellos, pues, yo decía, lo están haciendo porque como ya me voy a ir, pues me están dando como mi último viaje. Eso era lo que yo pensaba en mi cabeza. Y nada, pues nada, eso fue como terminó mi experiencia de au pair. A ¿Te lo último, comprometiste? me comprometí, así que ya saben, tips para conseguir marido en los USA. No mentiras. No solo eso, también para que aprendan más y bueno, empiecen lo que quieran desde cero. Y esa fue mi historia de ese segundo año, un segundo año maravilloso que llevo con mucho amor y amando demasiado la ciudad de DC. ¿A ti cómo te fue, Angie? Cuéntanos. Oh, qué lindo. Bueno, para mi segundo año yo decido que quiero extender con una nueva familia porque pues nosotros vivimos en una ciudad muy pequeñita en Colombia, entonces yo sentía que llegué a Estados Unidos y seguía en una ciudad pequeña, sentía que me estaba perdiendo de cosas, entonces decido que quiero cambiar de familia y como Claro, cualquier otro trabajo pues empieza el proceso de entrevistas para conocer una familia nueva con la cual voy a trabajar. que no es Eh, fácil. Así es, yo estaba muy emocionada con mudarme a la otra costa, así como tú. Recuerdo que entrevisté Ujú, familias de Nueva York, en Washington, D.C., pero bueno, finalmente llegó mi familia soñada, llegó una familia en San Francisco, yo súper emocionada. Recuerdo que incluso casi la acepto sin ni siquiera haber leído su perfil ni nada. Angie, llévenme. Sí, mi amiga que estaba al lado, que ella, al lado mío, que ella es de México, ella así como, no, espérate, hay que leer cuáles son, Ujú. son sus horarios, cuántos niños vas a cuidar. Finalmente, todo salió muy bien, todo salió perfecto. Después de varias entrevistas, decido que me voy a mudar con ellos. Y bueno, y también recalcar que mi familia en mi primer año, pues tuve la suerte que con una muy buena familia, una familia que me trataba Ujú, muy bien. Cuidé 2 niños, bebecitos, y luego en San Francisco llegué a cuidar nuevamente otros 2 niños también de las mismas edades, que son hermosos. A mí me encantan mucho los niños, pero sí puede llegar a ser un poco agotador. Sin embargo, sí. bueno, mis familias tuve la fortuna que desde un primer momento yo dejé claro que uno de mis razones para estar aquí era viajar, entonces di con familias que Ujú, también disfrutaban de viajar. Entonces viajé mucho con ellos. Recuerdo que mi primer viaje, tan pronto llegué a mi segunda familia, fue a Hawái. Fue uno de los viajes ujú. más increíbles para mí porque es como estar súper cerca a los volcanes. También el hecho de que pueden nadar con tiburones como en las películas. Qué Te llevan al medio del emoción. océano, te lanzas en medio ¡Ah! en una jaula y tú ves todos los tiburones al lado tuyo. Qué Entonces estas adrenalina. experiencias en realidad son muy lindas. Y bueno, también el hecho de haber llegado a San Francisco en California, que pues, San Francisco es una ciudad muy turística, Ujú, es conocida por pues todo el movimiento hippie de los años 60. Entonces yo llegué a vivir justo como al barrio insignia del movimiento hippie que se llama Haight-Ashbury, ujú, y también como todo lo del orgullo gay, la bandera LGBTI que se creó en San Francisco. Son cosas que ujú. hacen esta ciudad muy, muy Única. turística, única. Y no solo eso, también está el Golden Gate Bridge, que es muy famoso, Y que es bello. adicional, sí, yo sabía, tú también visitaste San Francisco, ahora lo sé. Bueno, también yo ya sabía mucho de este puente de Golden Gate Bridge porque tuve que aprender mucho de la historia de su construcción en una de nuestras clases de la universidad que se Ay, llama no. logística. Horrible. Pero entonces eso como que se me quedó y yo dije, bueno, llegué a vivir a esta ciudad y llegar a California, o sea, yo recuerdo, y también una ciudad grande, que era lo que yo quería para Ujú, tener más experiencias. Entonces, como toda ciudad grande, fui a muchos conciertos, uno de ellos los Red Hot Chili Peppers. Estar en California y cantar Californication son experiencias únicas. qué locura. Sí, son de verdad de esas experiencias que te deja pues este programa de ser au pair. Ujú,
Finalmente, finalizando mi segundo año, bueno, todo mi primer año había estudiado inglés, así que este segundo año, mi host family, ellos eran también, como tú dices, una familia como muy educada. Ujú. Mi host dad era egresado de Harvard, mi host mom Wow. de Stanford, entonces ellos deciden pagarme un curso de marketing de producto en Stanford, que fue Wow. una experiencia demasiado única porque es como wow, aquí vas a medir tu nivel de inglés en una de las mejores universidades del Ujú, mundo. Fue un curso presencial, a un campus que el campus de Stanford es demasiado bonito, entonces fue una experiencia muy increíble y ujú. también como muy inspiradora para mí, Claro. porque a raíz de eso decido que me quiero quedar más tiempo en Estados Unidos, Me quedé. sí, entonces ahí comienza todo un proceso también, comienzo a cambiar mi visa J1 de trabajo, que es la que nos dan como au pair, Ujú, empiezo el cambio de estatus para ser estudiante, ujú. un estatus F1, que es Que es diferente. diferente. Ujú, Sí, exactamente, es diferente tener una visa que te la dan en tu país y un estatus es ya que lo ujú, solicitas cuando estás acá. Entonces comienzo con todo este proceso. Mi host family también me ayudó mucho con esto porque para poder estudiar a ti, aquí te piden un sponsor. ¿Qué es un sponsor? Es una persona que va a demostrar como la solvencia económica para que tú puedas estudiar aquí, porque cuando tú estás estudiando, tú legalmente no puedes trabajar. sí. Ellos demuestran esa solvencia económica que es que tú sí vas a poder pagar por la universidad. Ujú, Tú también puedes ser tu propio sponsor, pero es que lo que piden es un monto muy grande que son mínimo $18,000 hasta $30,000 en una cuenta bancaria. ujú. Bueno, ellos me ayudaron con este proceso, incluso cuando ellos se mudaron, ellos se fueron de San Francisco. Esto también fue todo un proceso para mí porque termino mi experiencia au pair mudándome, viviendo sola. Una eh, adulta como tal y en otro Y país. en otro país, porque yo ya me había independizado antes en Colombia, Ujú. pero acá en Estados Unidos uno no calcula todo lo que es, El porque claro, daño. como uno está en como por decirlo Burbuja. así, en esta burbuja de ser au pair, que uno llega con las Ujú, mejores familias pues demasiado adineradas, que te pagan todo, tú no pagas arriendo, tú no pagas comida, ellos te pagan ujú. incluso tu celular. Si es buena familia, aclaremos esto, Claro, porque hay aclaremos, familias exacto. que no son muy buenas y no tienen la misma bendición que las dos tuvimos. Entonces, pilas ahí con eso. Sí, bueno, yo tuve mucha suerte. Sí. Tanto mi primer año como mi segundo Ujú, año di con familias muy, muy bellas, respetuosas, que todo lo tuve. Entonces, claro, entonces independizarse en Estados Unidos y en San Francisco, que es una ciudad muy bien costosa, es otro proceso, vienen nuevos retos después de toda esta experiencia au pair para mí. Yo comienzo a estudiar primero inglés para prepararme para todo esto de presentar el examen TOEFL, que tú también ya nos hablaste al respecto. Más adelante también podemos hablar más acerca de esta preparación del TOEFL que pues no es uf, fácil. Y así que, bueno, así finaliza mi programa. Yo resumiría este programa diciendo que definitivamente las amigas que deja ujú, este programa, increíble, que yo sé que para ujú, todas las personas no es igual. Los ujú. viajes, tuve la oportunidad de viajar muchísimo. Mi crecimiento personal, el amor a mí misma, Claro. a mi imagen. Este programa, como esta experiencia de vivir en otro país, me ayudó muchísimo, entonces lo rescato un montón. Pero definitivamente sí considero que incluso cuando yo di con familias increíbles, es un programa muy difícil, o sea, para mí Ujú. fue difícil, trabajar con niños es difícil, muy agotador. Yo ya el segundo año, yo ya quería que por favor se acabara este programa. Entonces, lo recomiendo, sí, porque pues vienes y aprendes inglés, viajas, conoces lugares hermosos. Entonces, sí lo recomendaría, pero definitivamente yo no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer porque sí es muy agotador. Ujú. Es muy agotador para mí como los horarios, especialmente si Son cuidas niños extensos. pequeños, bebés. Pero nada, muy agradecida con este programa. La verdad, yo tuve una experiencia muy, muy bonita independientemente de todo. ¿Qué De tal todo para lo que ti? pasa. ¿Cómo concluyes tu experiencia? No, pues nada, yo mi experiencia, pues para empezar, que a nadie le vuelva a pasar lo que me pasó a mí, que les pase una pandemia de la nada.
Sí, qué que cierren el difícil. mundo globalmente y tú estés sola en otro país y no sepas qué hacer, no sepas si volver, no sepas si quedarte, porque literal no se sabe qué va a suceder en el mundo en ese momento. Como tú estabas mencionando, el programa no es fácil. Siento que el programa se siente un poquito más cuando cuidas niños pequeños porque literal las familias te ponen las 10 horas porque ellos tienen que volver a trabajar o no quieren cuidar a sus hijos. La razón la tendrán ellos y pues tú firmas un contrato de que trabajas esas 10 horas, pues esas 10 horas las tienes que cumplir. Entonces tal vez por eso fue un poco más pesado para nosotras, pero personal, no sé si Angie piensa lo mismo. Yo quería niños porque los niños aquí grandes son terribles, o sea, son muy complicados de manejar, son muy respetuosos y no quería lidiar con eso porque ya uno llega con el peso de venir de afuera, ahora Sí. póngale ese otro peso de un niño ahí que uno no puede controlar. Precisamente por eso yo elegí Ujú, bebés, porque pues igual, ellos sí son cansadores sí, físicamente, pero son muy lindos, tú son te tan enamoras bellos, de ellos. Yo a mis niños con las dos igual, familias los amé demasiado hasta el día de hoy también sigo teniendo sí, contacto con las dos familias ujú, y los adoro, o sea, yo veo las fotos sí, de ellos y yo los amo mucho, pero no, pues sí, sí, es, definitivamente. Cada experiencia es, es distinta, ¿no? Porque de ajá, pronto hay chicas que cuidan niños grandes, ujú, entonces sus horarios son más cortos, pero niños grandes quiere decir que también se aguantan pues algunas situaciones difíciles como, sí. No, imagínate. cada quien tiene su batalla. En general, para mí el programa, siento que es un programa igual, crecimiento personal impresionante. Siento que fue un programa en el que yo siempre he sido una persona como que cuando digo algo está pasando, como que paro la situación, como que establezco mis límites, pero siento que este programa como que me mandó como a una versión premium, por decirlo así, de eso, porque tuve que establecer muchas veces mis límites. Desafortunadamente, acá en Estados Unidos así hay como familias muy buenas, que son muy educadas, que son familias que han viajado por el mundo y que entienden lo que es ser un inmigrante y te respetan por eso. Hay familias que no son así, que te ven a ti como prácticamente nada y que piensan que como venimos de Latinoamérica, que eso prácticamente todo es una selva amazónica y que no Sí, tenemos porque conocimiento de nada. es gracioso, pero ellos ni siquiera saben en dónde está ubicado Colombia, en dónde está ubicado los Exacto, países de Latinoamérica. Entonces, eso también a exacto. veces es medio Es un gracioso. conflicto, sí, Sí, es un conflicto y entonces ellos piensan que como acá es primer mundo, está catalogado como primer mundo, pues que uno no tiene conocimiento de muchas cosas y eso hace que ellos lo pongan a uno, lo pongan a uno por debajo en muchas situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué familia uno se va a ir y ver cómo se dice ahora comúnmente esas red flags y tener en cuenta eso y no por el afán de venirse, ignorarlas. Porque cuando uno llega acá, la pasa y la pasa difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para mí, el programa, yo personalmente creo que sí lo volvería a hacer. Tal vez no lo haría por los 2 años, en porque serio. los 2 años ya uno parece como Sí, de pronto Wilson solo un año. Mayoma, te llamo desde la prisión. Vanessa. Ya uno No, ahí poniendo líneas de que sí, ya se va a acabar. definitivamente creo que ya 2 años es demasiado. Yo ya, por eso, yo Sí. me disfruté la experiencia, pero ya lo último, mm, yo ya estaba demasiado No. cansada. Igual, igual. Y eso que yo el segundo año, mi familia, yo me acuerdo que me mandó a Puerto Rico, imagínate, ayudó a mi esposo a cobrar mi pedida de matrimonio, todo. O sea, ellos muy bellos, pero yo ya los gemelos ya no podía, ya no los podía Sí, así es. porque ya era agotador. Entonces yo siento que tal vez 1 año y medio es como lo mejor. Sin embargo, siento que los 2 años ayudan demasiado a mejorar el inglés, porque algo que no hemos mencionado acá, aprender inglés como un adulto es súper diferente que aprenderlo de niño. Te Y demoras más, exacto. te Y otra demoras más. cosa que es muy distinto simplemente tener un inglés conversacional Ujú, y hablar con tus amigos, con tu host family de los niños. Y otra cosa es tener un inglés académico, un inglés profesional exacto. de hacer un speech, de tener la Ujú. capacidad de crear un ensayo. Entonces, ese tipo de cosas de verdad Demora, demoran, demora. toman tiempo. Sí, exacto. Entonces, si este programa tiene pros, tiene cons, depende mucho de la familia y de los niños Ujú, que tú elijas. exactamente. Nuevamente, muchísimas gracias por escucharnos. Díganos qué piensan, díganos si se están animando a venirse de Opera. Estamos aquí para acompañarlos y para escucharlos. Y recuerden también que tenemos una guía gratuita para dar ese primer paso si quieren estar en el mundo au pair. Y también vamos a tener una guía premium que va a estar hablando de qué preguntarle a estas host families, cómo practicar el inglés, cómo realizar sus videos, todo lo necesario para poder aplicar a este proceso y ser exitosas o exitosas en ello. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, bye.